Bueno, pues lo va a tener difícil el gobierno de Canarias el próximo jueves cuando decida modificar los semáforos y las alertas en las islas de Canarias. Sobre todo la isla de Lanzarote lo va a tener difícil porque hoy precisamente la presión sanitaria que existe sobre la UCI ha provocado que uno de los pacientes UCI, en este caso de los pacientes que son los que están más estables, se traslade al hospital de Gran Canaria, en este caso al Hospital Insular de Gran Canaria, para evitar la presión y sobre todo prevenir que pueda incrementarse la presión en la isla de Lanzarote. Además, por si fuera poco, ayer aumentaron de manera considerable el número de contagios COVID-19 en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bienvenido. Vamos también a saludar, que lo tenemos hoy confinado en una habitación COVID o anti-COVID, en este caso a don Pedro Martín. Don Pedro, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Pedro, no es el cuarto de los ratones, como me dijo el otro día Miguel Ángel, que a los que metíamos ahí lo metíamos en el cuarto de los ratones. Bueno, pues, don Pedro, parece que está la cosa complicada para que el próximo jueves que se reúne el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias decida quitar la alerta 4 a la isla de Lanzarote. Posiblemente a Gran Canaria le rebaje, aunque se lo están pensando por aquello de que están próximos los carnavales y tienen miedo a que la gente se entusiasme demasiado. Hombre, ya lo advertía ayer el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Que temen que haya una situación parecida a la que se produjo en Navidades con respecto al confiarnos todos, ¿no? Al confiarse tanto las autoridades como igual que los ciudadanos, pues produjo que se produjera este aumento significativo, sobre todo en Lanzarote, pero en Gran Canaria. Tenerife, al contrario, pues tuvo esas restricciones y le fue bastante bien, porque son una de las zonas que menos crecimiento de COVID está teniendo a día de hoy en todo el territorio nacional. Pero es verdad que también, hombre, con la rumorología, también con el tema de las recomendaciones por parte de la gerencia del Hospital José Molina Orosa, yo creo que va a ser muy complicado que a nosotros nos pasen a fase 3 el próximo jueves, que es cuando se celebra ese Consejo de Gobierno, ¿no? Sobre todo, Valentín, porque se está hablando de que si durante toda esta semana se hubiera ido a la baja el número de contagios diarios, pues bueno, pero seguimos en pico de sierra, en este caso con 66 ayer, cuando habíamos tenido el domingo, si no recuerdo mal, unos 30 y tantos, es decir, más del doble. Esto no da tranquilidad. Sí, hombre, el lunes fue, el domingo fue 30 y poco. Y claro, ya cuando lo vuelves a doblar y la tendencia no sigue a la baja, pues entonces ya saltan otra vez todas las alarmas, ¿no? Yo lo que creo es que además para pasar de un nivel a otro, sabemos que no solo se tiene en cuenta el número de contagios, también tienen en cuenta las altas, que afortunadamente son bastantes, siguen siendo incluso mayores las altas que los contagios. Y 80 y tantos fueron ayer. 85 creo recordar. Pero lo importante sobre todo, Jorge, es el tema de la presión hospitalaria, y hay dos datos fundamentales. Uno, que ha venido incluso algún intensivista del Hospital de la Candelaria de Tenerife para echar una mano, y además hemos sabido también que algún paciente UCI ha tenido que ir al Hospital Insular de Gran Canaria, con lo cual la presión que están sufriendo el Hospital de Molina Orosa es todavía muy importante, y eso probablemente pueda ser decisivo a la hora de que no estemos una semana más en la fase 4 o en nivel 4 que se llama, ¿no? La verdad es que, perdona Jorge, hombre, primero se ve que ustedes son de letras y no son de ciencias, porque el doble de 39 son 78, por tanto no se ha doblado en ningún momento. Es verdad que la cifra significativa... Pedro, casi. Bueno, casi es una diferencia importante. La cifra significativa es precisamente, y ahí coincido con ustedes, en que es el tema de la presión hospitalaria, que se ha agravado con el traslado en el día de hoy, y también la ayuda que está viniendo del Hospital de la Candelaria, ¿no? Hay que decir que, porque he preguntado a qué personas se traslada, quiénes son los que se trasladan, si todo el mundo puede imaginar, oiga, pues los que están más graves en la UCI, los más críticos, son los que tienen que ir al Hospital de Gran Canaria, que tiene mayores condiciones y tal, y parece que mayores garantías, que no es verdad, pero bueno, puede parecerlo. No, se manda a aquellas personas que están, los pacientes más estables. ¿Por qué? Porque, oiga, tienen que ir en un avión, tienen que ir en un avión hasta Gran Canaria, y son personas que están entubadas, y por lo tanto tienen que ser aquellas
incluso que están en mejor estado dentro de la sí, gravedad. Que el traslado no vaya a suponer un riesgo para el paciente o para... Sí, para que se otras encuentren en unas personas. condiciones mejores que el resto, porque los que están muy críticos corren más riesgos, ¿no? Es una pregunta que he hecho y me lo han confirmado desde el Hospital General. Sobre respecto a las vacunas, Pedro, porque hay rumores, todo el mundo, hay gente crítica, en fin, que consideran que el ritmo de vacuna, yo soy de los que creo que es una vergüenza que no se esté vacunando, no aquí, en toda España y en toda Europa, pero sobre todo en España, a una velocidad sabiendo, mucho más rápida, sabiendo que es lo único que puede hacer escapar económicamente y sanitariamente a España, ¿no? Pero evidentemente no es un problema de ahora mismo de los gobiernos en sí, sino de la falta de cumplimiento por parte de los laboratorios, ¿no? Que no están cumpliendo con la estrategia que tenían o la logística que tenían, ¿no? Evidentemente es un problema de suministro, ¿no? Viendo los porcentajes de vacunación, que bueno, nosotros somos unos aventajados aquí en Canarias, es verdad que en prácticamente todo el territorio nacional pues se tiene cifras por encima del 90%, el problema evidentemente es el suministro, no está viniendo a cuentagotas, que haya sido noticia, que AstraZeneca vaya a mandar en las próximas fechas, creo que son 400.000 dosis para todo el territorio nacional, cuando, hombre, evidentemente faltan muchísimas dosis para ir cumpliendo con esas previsiones que hacía, o en esas previsiones que hacía el gobierno, la Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad, pues la verdad es que habla bastante mal de por lo menos lo que se esperaba, ¿no? O esas ratios que se esperaban de vacunación, porque lo que sí ha funcionado perfectamente es el sistema sanitario a la hora de suministrar dichas vacunas, ¿no? Pero lo que sí está claro, Valentín, es que todo el mundo tiene claro que si en verano no tenemos otra vez, no solo España y Canarias, Europa, o los países principales, sobre todo turísticos, o que son clientes turísticos nuestros, no tienen una vacunación importante de su población, es decir, que supere el 60-70% como mínimo, pues se puede o se corre el peligro, que este es el gran miedo que tiene Canarias sobre todo, que se pierda también la temporada, otra temporada más. Y es que no hay cuerpo que lo resista. Es que al ritmo que vamos, Jorge, eso que parece que va a ser lo previsible. Mira, ya ayer llegaban casi 9.000 las de AstraZeneca a Canarias. Creo que quedan como 14.000 más de Pfizer y otras 4.000 de en Moderna. total creo que hay unas 25. 27.000 o algo así durante esta semana. A ese ritmo, en junio, olvídate. Pero lo que pasa es que dicen lo que en sabemos marzo... hasta nosotros que no sabemos de matemáticas. Don Pedro sí lo sabía ya. Pero seguro que los cálculos los habrá hecho mejor. Pero hay una cosa evidente, va a ser imposible que en junio haya 1.300.000 canarios vacunados. Eso va a ser... Bueno, dicen que a lo mejor en marzo ya empiezan a salir vacunas como churro. Pero a mí lo que más me sorprende de todo, Jorge, es una cosa, es decir, cómo hemos visto que ante una pandemia, ante el hecho de que un montón de gente muera, cómo han actuado algunos laboratorios. Claro. Es impresionante. O sea, uno piensa, ¿y por qué no es posible comprar la patente y fabricarla incluso, que algunos países ya lo estaban pensando? O, por ejemplo, cuando nos reíamos de la vacuna de los rusos, la Sputnik, que decían, no, esto o pues tiene una efectividad, o la de los chinos, tiene una efectividad importante, la están comprando un montón de países, y en cambio resulta que de hecho ya en Europa con los que negocia la Unión Europea, se saltan las reglas, venden a países terceros primero antes que vender a los países de la Unión Europea, resulta que las pruebas que hacen no son totalmente efectivas, como lo de AstraZeneca, que no es efectiva más allá de los 55 años, es decir, unas cosas que ves en bueno, en Inglaterra se están poniendo a personas mayores de 65, pero bueno, aquí por lo visto no está comprobado todavía y no se quieren arriesgar, por si acaso que tenga poca efectividad en personas mayores de 60 De todas maneras, Jorge, y según publica El Mundo en el día de hoy, la Sputnik llega a España, las primeras dosis, en mayo, ¿eh? En mayo, vamos a ver la cantidad que llega o no, pero será un refuerzo importante. Dice Valentín que van a venir las vacunas, o se van a autorizar vacunas como churros de aquí a final de año. Se espera la autorización de dos nuevas vacunas, nada más, ¿eh? No, más que autorizar, Pedro, el comprar, quiero decir. O sea, la producción va a aumentar, estamos viendo que todos los días la Comisión Europea le está dando tirones de oreja a los laboratorios, en el sentido de que no están cumpliendo con los plazos, ni con la producción, ni con las ventas establecidas en los contratos. Contratos que además son contratos bastante poco transparentes, leoninos, es decir, no sabes exactamente, se ha filtrado los precios, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, que ante una situación tan grave de urgencia,
emergencia mundial de pandemia, los laboratorios estén decidiendo, estén negociando, estén actuando como auténticos, en algunos casos, usureros, ¿no? Eso me parece sorprendente. Pues eso es lo importante, y sobre todo yo lo que digo, mire, ahora la excusa no, la realidad es que no hay vacuna suficiente para todos, pero el problema es, ¿está España preparada, está Canarias y Lanzarote preparada para hacer un sobreesfuerzo precisamente porque ha habido este problema? Porque lo lógico, lo que piensa cualquier persona, cualquier cadena empresarial, lo que hubiera hecho es que si usted no ha vendido menos o no ha podido poner toda la vacuna necesaria, pues ahora haga un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra es lo que tendría que estar preparándose. El Sistema Canario de Salud estaba preparado para hacer la vacunación como estaba programada, viniendo casi 30.000 vacunas a la semana. Pero si no es así, cuando lleguemos en el mes de marzo o que ya hay vacunas suficientes, estaremos preparados. No podemos hacer lo que hace países como Estados Unidos, que tienen preparado al ejército, tienen preparado a voluntarios, a gente que ya y están vacunando. Bueno, creo que el otro día vacunaron más de 1 millón en un solo día. Es decir, ¿por qué no se hace una vacunación masiva en centros comerciales? Todo, evidentemente, dirigido desde la sanidad pública. Perdona, es que no hay dosis, y es que el problema Pedro, el personal que el problema, digo, para recuperar el tiempo perdido cuando la haya. Cuando la haya, hombre. Lo normal es que se pongan las pilas, ¿no? Pero hay que prepararlo ya. Porque sí, pero si nos llevamos por lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, creo que dijo 30.000 diarias, que estarían, o sea, que Canarias ahora mismo está preparada para poner 30.000 vacunas diarias. Sí, pero ya tenemos un déficit muy importante, incluso de un mes y medio. Ya está establecido los sitios donde, tipo, yo qué sé, pues en la Canarias creo que es el Canarias Arena, donde se juega el baloncesto, exactamente. Sí. Aquí sería pues en la zona del COVID, el autocovid. Es decir, en todos lados, en todas las islas hay ya sitios donde la gente puede acudir de forma masiva. Sí. Eso parece que es así. Yo espero que sea así, porque es que de otra manera no se entendería, sabiendo que es la solución para todo. Es decir, cuando se sabe que la solución es esa, oiga, hay que aplicar todo como si estuviéramos en guerra, porque es que los efectos, menos hasta en las muertes, pero los efectos que está teniendo es de una guerra, de una posguerra. Por lo tanto, hay que poner todos los indicadores, todos los medios que podamos, para poder solventar la situación de la mejor manera posible. Sigue siendo polémica, Valentín, el tema del jaleo que se originó, ese incidente altercado entre 2 policías municipales de Arrecife con 3 ciudadanos que en este caso pues tampoco tuvieron un comportamiento ejemplar, sino más bien todo lo contrario, muy criticable. La última hora es que, bueno, se sabe, como ya lo habíamos adelantado nosotros, que hay denuncias mutuas, es decir, la policía ha presentado una denuncia contra estas personas por agresión, incluso daño, y también creo que la Policía Nacional, los propios detenidos, han presentado también denuncias contra la policía por exceso, en este caso, de contundencia en la detención, por no decir otras palabras. Hombre, yo creo que se ha generado una polémica enorme, ¿no? Ha llegado la noticia en los medios de comunicación a nivel nacional. Yo he visto algún informativo ayer, por ejemplo, a nivel nacional, que simplemente reproducían este trozo de vídeo y ya daban por hecho, pues eso, lo que se ve en el vídeo, que efectivamente en el vídeo se ve que hay cierta extralimitación por parte de la policía. Pero yo digo 2 cosas, Jorge, cuando veo esto, uno se pone... Esto hoy en Telecinco, también en el programa de Ana Rosa, sí, que, bueno, pues lo ven casi 2 millones de personas todas las mañanas. En este caso, hace un análisis, ahí participa un policía. No sé si lo podemos oír un momento, si me lo puede poner esa parte, para que veamos qué opinan la gente desde fuera. ¿No? A ver, exactamente. El inicio es que ellos se saltan un control, al parecer van en estado de embriaguez, eso va por un lado, pero si tú les das el alto, lo que no puedes hacer de ninguna manera es actuar en esas circunstancias. Tú no puedes agredir a una persona. Es verdad que estas intervenciones son complicadas, y más si ellos pues iban bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Yo lo desconozco si iban en estas circunstancias, pero un agente de policía no puede actuar de ninguna manera así. Lo que pasa es que la chica se pone a grabar. Uno de los agentes, además se ven las imágenes, cómo le arrebata el teléfono y empiezan a agredirle. Y lo que está totalmente fuera de lugar es la reacción del segundo agente. Mira lo que hace ahora Ana, se va por él y le pega un puñetazo. Eso lo deja tumbado en el suelo. La suerte para las víctimas, porque son víctimas, es que hay una vecina que lo está grabando todo desde una ventana, con lo cual, independientemente de lo que diga el atestado, hay
Bueno, la verdad es que, continúa tú, Valentín, pero hay una división total de opiniones en la sociedad. Sí, bueno, de entrada hay que decir que dos cosas. Desde el punto de vista del ayuntamiento, de donde son funcionarios estos policías, hay un expediente informativo abierto, como es lógico y normal, para ver lo que ha sucedido. Hay gente que dice, no, el ayuntamiento tiene que pronunciarse ya. Bien, el ayuntamiento tiene que ver primero el atestado que ha hecho la policía, que ese atestado dice, entre otras cosas, que esta gente estaba incumpliendo determinadas normas del COVID. Es decir, había más de 4 personas en su momento en la esplanada, en el kiosquito de la esplanada del Cabildo Nuevo. Pero son faltas administrativas que ya fueron abiertos el después expediente. Hay una persecución, según el atestado, hay una persecución. Lo grave es cuando hay una persecución. Ellos consideran que estaban bebidos y entonces le dan el alto policial y por lo visto, por lo que cuenta, porque esto ahora hablaremos, que todavía 2 días después el Ayuntamiento de Arrecife tampoco ha dicho nada. Pero hay un atestado que publica Canarias 7, Jorge, o que ha tenido acceso a ese, no publica el documento sí, pero sí dice que ha tenido acceso al atestado. En el atestado dice que hay una persecución, que el coche va en dirección prohibida y que después para en Pedro Barba. Y que eso más que atestado es lo que se comunicó ayer desde los gabinetes de prensa de manera oficiosa, que todos los medios han hecho. Y que estaban ebrios, ¿no? Y que estaban ebrios. Entonces, a raíz de ahí, porque después la persona que graba, o sea, no el vecino, sino la señora que está grabando, forma parte de las personas que estaban en el coche, o sea, los que estuvieron persiguiendo. Entonces, lo que sí parece evidente, 2 cosas desde mi punto de vista. Yo en ningún momento me comportaría como se comportaron esta gente que incumplió las normas del COVID, que se dio en el coche, salió, según dice la policía, que estaban embriagados, que arremeten contra la policía. Eso yo en ninguna circunstancia lo haría, quiero decir, lo tengo claro. Y tampoco haría, si fuese policía local, digamos, actuar con la contundencia con la que se actuó. Porque en la primera de las imágenes, cuando tienes uno de los hombres en el suelo y lo está esposando, esa actuación probablemente es una actuación correcta. Yo creo que hasta ahí todo fue correcto. Claro, correcto. Todo fue correcto. Que alguien te grabe, se complicó la situación. Claro, y si te graban, porque un policía, en este caso, que yo puedo entender, no lo puedo justificar, pero puedo entender que en el fragor, en fin, de una detención, donde hay insultos, la persona le estaba insultando, le estaba amenazando, que le estaba grabando, como diciendo para que viera... Maricona, estaba todo el rato diciendo, según dice el atestado de la policía. Y después insultándolo y tal. Yo puedo entender que en el fragor el otro pues le haya dado un manotazo, pero no se puede dar un manotazo a un móvil. No, es que, y el otra persona que cuando ve que su compañero está siendo atacado, ya en el momento que se levanta el otro ya no está haciendo nada, pues ahí lo puede, tranquilamente lo puede reducir, que es lo que hacía, porque además con el cuerpo que tiene ese hombre lo podía reducir sin problema y no darle un puñetazo. Claro, es verdad que todas estas cosas se dice muy fácil ahora, pero el que está allí, sí, lo vive de otro. No quiero criminalizar a la policía, por el contrario, yo siempre apoyaré a la policía ante los energúmenos, pero es verdad que la actuación, hay un protocolo de detención y no se ha cumplido. Sí, no, es que además podía haber sido mucho más grave, porque claro. la piña que le da... Si no mide la fuerza, claro, se puede haber dado podía haber sido mucho más grave. Yo estoy convencido de que la policía mismo, decía, a lo mejor pecó de no controlar la situación. Es evidente que pecó, porque puedes coger a la señora, quitarle el móvil en un momento determinado, incluso reducirla también. Para reducirla, lógicamente, si se resiste, la pones en el suelo, le pones las esposas atrás, como hizo con el primero de los chicos, y con el otro igual. Pero ya esa especie de boxeo que se generó ahí, eso fue una reacción un poco desmedida. Pero hay que ponerlo todo en situación, porque uno no puede sacar conclusiones de un trozo de vídeo. Es decir, esto viene de más atrás, y viene de una gente que está incumpliendo las normas del COVID. Pero vamos a suponer que a todo lo demás tenía razón la policía, pero en esa actuación concreta es donde se está poniendo el acento, incluso judicial. Creo que tengo una llamada. Advierto antes de nada que si se insulta a alguien o se va a hacer algo, se le va a cortar sobre la marcha. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Mira, yo que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque yo creo que la policía actuó muy bien, porque se le está perdiendo el respeto a la autoridad. Porque si a ti te mandan a pagar, tú te pagas. Y luego, si no estás de acuerdo con lo que te hagan, pues tú tienes, oiga, deme usted su número de placa. Coge el número de placa, te vas a juzgado y denuncias. Pero que no te puedes dar a la fuga, poner en peligro la circulación, circulando en contradirección, y luego se ve en un trozo del vídeo que yo vi, se ve como el policía local está esposando a uno en el suelo,
Y viene el otro haciéndose el santurrón con los grilletes atrás y le intenta pegar una patada en la espalda al policía. Hay que darle caña y quitarle las boberías, que es lo que hay que hacer. Y yo le subía el sueldo a esos policías. Pues nada, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Evidentemente hay opiniones para todos los gustos, cada uno comparte lo que quiera compartir. Yo evidentemente no puedo compartir porque yo le tengo mucho respeto a la policía y como sé que el 90% de la policía actúa, incluso estas personas posiblemente en otras no pueden estar orgullosos de esa actuación y posiblemente le hubiera gustado no haberlo hecho porque me imagino que son policías pero profesionales. Jorge, perdona, es que es una opinión tuya, ¿cómo? A ver, es que habrá que dilucidar ese expediente para saber si se extralimitaron o no. Es que se está dando por hecho que se extralimitaron cuando tendrán que analizarse las situaciones que se dieron. Perdonen, déjenme porque yo llevo no sé cuánto rato que llevo aquí y he estado escuchando. Pero es si el me cuarto de los permiten, castigados, don Pedro. ¿Qué? Es el cuarto de los castigados. Sí, pues si estoy castigado me lo dicen y no vengo, pero para estar aquí callado no vale la pena, ¿no? El tema de la actuación policial, que a lo mejor estamos centrándonos mucho en ese puñetazo que a lo mejor en ese momento puntual se pudo extralimitar, pero estamos viendo todo el recorrido que hicieron estos impresentables, yo no los voy a excusar, estos impresentables que son probablemente los que estamos pagando todas las consecuencias de actitudes como estos señores, con una policía a la que no se le tuvo respeto en absoluto en ningún momento, porque yo creo que una de las claves es lo que estamos hablando siempre de, se pone a grabar, te tiran el móvil, pues tú coges, este señor decía ir al juzgado, no, usted coge y va a la policía, y a la policía se la denuncia en la misma policía, porque los compañeros policías van a recoger la denuncia y le van a poner la denuncia a su compañero, pero tomarse la justicia por su cuenta, reaccionar de esa manera, ¿para dónde vamos a llegar? Yo es que todavía no lo entiendo, pero bueno. Seguramente soy yo el equivocado, ¿eh? Hombre, Pedro, hay mucha gente que te apoya lo que tú dices. Claro, pero es que si yo no lo digo porque me apoyen o no me apoyen, es mi forma de pensar. Que comparte tu teoría. Pero mira, Jorge, solo hay que mirar las redes sociales y la mayoría de la gente está opinando lo mismo que Pedro. Y a mí si me pregunta, oye, ¿tú crees que los policías se extralimitaron a la hora de utilizar la fuerza en ese trozo de vídeo último y tal? Si me pregunta a mí, ¿qué digo yo? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Si me preguntan a mí, si tú fueses policía y estuvieses en esta situación, te sueltas la mano y también le das una piña, te digo que sí también. Claro, es decir, esa es la cuestión. Pero yo no soy policía local. Eso no soy policía local. Entonces, hay unos protocolos que hay que seguir. Pero te digo una cosa. Y los policías están preparados para, en un momento determinado, que te están provocando, como le estaban provocando, no reaccionar pero mira, de manera. Jorge, la presión que está sufriendo la policía también, y sobre todo en estos momentos, estamos viendo que hay peleas en todos sitios por gente que no se pone. Mira, yo tengo un amigo que tú conoces también, que ha estado como mascarillero aquí contratado por el Cabildo durante unos meses. Mascarillero, vaya nombre. Sí, ellos se llaman mascarilleros, Pedro. Pues, ellos. Sí. Yo sé quién dice, Sí, pues mira, me contaba algunas historias que pasaban con gente que no tenía, o sea, con negacionistas, e incluso con un caso en Puerto del Carmen, con un turista italiano, que tuvieron casi que correr porque el tío les iba a pegar simplemente porque además como mascarillero lo único que hacía es informar y decir que tenías que llevarla, nada más, pues tuvieron que correr porque el turista italiano, que por lo visto era un ropero, estaba... No, lo que era un impresentable, otro impresentable más. Claro. Venga, seguimos. Don Pedro, vamos a volver a este tema porque está siendo objeto de debate no solo aquí, en estos medios de locales, sino también en todas las islas y también fuera de las islas. Pero vamos un momento con Samuel, 5 minutos nada más, porque Coalición Canaria ha sido una denuncia. Samuel Martín, portavoz en este caso de lo que es como miembro de los centros turísticos, como creo que pertenece al Consejo de Administración. Samuel Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Samuel, una cosa, nada más. Ustedes han vuelto a reincidir en la crítica de que la política administrativa, bueno, en este caso la gestión que está realizando el consejero delegado de los centros turísticos no es la adecuada para la empresa pública. Ustedes insisten que dado las pérdidas que se van a tener, debería ya aplicarse un ERTE aparte de la plantilla. ¿Es eso? Se oye muy mal. Sí, bueno, como ustedes saben, ya decíamos hace algunos meses que lo normal era que los centros de arte, cultura y turismo de la isla de Lanzarote y La Graciosa se fueran a un ERTE, cobrando sus trabajadores un 100%. Y lo decíamos porque entendíamos de que es la mejor manera de garantizar, Jorge,
que el futuro y el presente de los centros de arte, cultura y turismo. El consejero meses tras meses nos venía diciendo, incluso llegó a decir que no se cerraría el año 2020 con pérdidas. Sabemos que eso no ha sido así, que el año 2020 ya se han cerrado con pérdidas. Estamos a la espera de saber cuáles han sido esas pérdidas reales a las que el consejero y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, decían que no iban a existir. Y también decimos de que, vista la situación actual que estamos viviendo, la solución no es unas vacaciones, porque recordemos que las vacaciones que se han dado a los trabajadores se tienen que pagar. Y como decimos e insistimos, no solo por el bien de los centros de arte, cultura y turismo, que al final es un interés para toda la isla de Lanzarote y La Graciosa, sino también por garantizar en un presente y en un futuro esos puestos de trabajo que hoy dan los centros de arte, cultura y turismo. ¿Usted tiene algún tipo de cuenta del año pasado? Porque cuando nosotros hemos hablado con el consejero delegado, dice que efectivamente que ha dado positivo. Yo no sé cómo, pero ha dado positivo las cuentas de resultados, en este caso del año 2020 que acaba de pasar. Es imposible, Jorge, que las cuentas del año 2020 hayan cerrado con números positivos para los centros de arte, cultura y turismo. Ojalá así fuera, pero usted sabe la situación que se está viviendo en todo el mundo, y especialmente en Canarias y especialmente en nuestra isla de Lanzarote y La Graciosa, con respecto al turismo. Tener las instalaciones turísticas que están hoy cerradas, aún así siguen teniendo pérdidas. Los centros de arte, cultura y turismo pagan casi mensualmente más de 1 millón de euros de sueldo a los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, y es imposible de que hayan cerrado con beneficio. Nosotros en el último Consejo de Administración, antes de cerrar el año 2020, el Consejo de Administración donde se llevaban las cuentas del año 2021, ya se venía diciendo de que seguramente no se cerraba con números positivos, pero estamos a la espera de ello. Ya nos decían que sobre todo el mes de enero, febrero, podríamos tener las cuentas cerradas del ejercicio económico del año 2020. Sabemos que no han sido en positivo y esperamos que el consejero delegado las dé a conocer, o la propia presidenta del Cabildo, como hicieron en su momento dando una rueda de prensa para decir en el mes de septiembre que la cuenta era positiva con 200.000 euros. Usted calcule, si en el mes de septiembre teníamos 200.000 euros en positivo en las cuentas, no se había pagado todavía los canon a los ayuntamientos de Tinajo, Aría y Yaiza. Imagínense cómo está la cuenta en diciembre del año pasado y cómo están las cuentas a día de hoy, cuando tenemos un turismo cero, desgraciadamente, en la isla de Lanzarote. Sabemos que esto es un problema que seguramente no sea el principal problema que ahora mismo nos importa a todos los vecinos de Lanzarote y La Graciosa, pero sí es verdad que entendemos de que si no se toma una situación adecuada ahora, no va a haber presente, pero mucho menos va a haber futuro de los centros de arte, cultura y turismo, y sobre todo que se pueda garantizar que lo que queremos recargar es esos puestos de trabajo que hoy en día se generan en los propios centros. Samuel, hemos tenido problemas ya de cobertura en el último momento, se está entendido perfectamente, pero no vamos a poder seguir. Samuel, muchas gracias, y lo único que a mí se me ocurre es si ustedes han solicitado de la oposición, simplemente rápidamente, si han solicitado que se convoque un consejo de administración para analizar la situación. No, nosotros hemos solicitado las cuentas, Jorge. En este caso me toca a mí como representante de mi formación política en el Consejo de Administración de los centros. Hemos solicitado las cuentas, pero estamos teniendo muchísimos problemas para acceder a la documentación del Consejo de Administración, a pesar de ser una obligación que tienen con nuestra formación política, y en este caso conmigo como representante de ella en el Consejo de Administración. Hemos acudido en reiteradas ocasiones ya al comisionado de transparencia y posiblemente tengamos que volver a hacerlo en este caso porque no se nos contestan a esos escritos, y queremos, sobre todo, para que no nosotros como partido político, sino ustedes también como ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa tengan el derecho de ver los resultados y vean también las mentiras que se han contado por parte de este gobierno del Cabildo de Lanzarote. Pues Samuel, lo dicho, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes por invitarme. Venga, hasta luego. Samuel Martín, en este caso miembro del Consejo de Administración de los Centros Turísticos. Ayer sacaba un comunicado, pues un poco repitiendo lo que ya se viene repitiendo desde hace tiempo. Es verdad, Valentín, que con el tiempo se va haciendo más grande, digamos, el agujero, y más grande lo que muchos consideran que ha sido una equivocación, y es no haberse metido la parte de la plantilla, no cerrar los centros. Hay que abrirlo cuando se pudiera, cuando yo creo que fue un acierto abrirlo, pero con un personal adecuado al momento del negocio, ¿no? Hombre, lo más lamentable para mí de todo esto, Jorge, es que el grupo de gobierno del Cabildo
por no reconocer, probablemente, es que yo creo que casi todo el mundo tiene muy claro que el ERTE era la solución más viable, pero como la propone en su momento Coalición Canaria, y por no reconocer ahora a estas alturas que tenían razón al proponer que se hiciera un ERTE, pues por no dar su brazo a torcer ahora mismo, simplemente pues seguimos en la misma situación. En el error. Y eso me parece de una gravedad importante, porque, a ver, en su momento, ahora están 150 y pico trabajadores, creo, con vacaciones. Claro, tú le preguntas a los trabajadores, oye, ¿ustedes aceptarían que una parte de los trabajadores se vayan a ERTE? El trabajador que te va a decir, oye, pues no, prefiero seguir trabajando, porque si estás en ERTE, vete a saber tú cómo acaba. Pues no, ¿cómo acaba? No, en este caso no iba a acabar de ninguna forma, porque los ERTE no se iban a transformar en ERE, y encima podían cobrar... Y menos una empresa pública, y encima podían cobrar hasta el 100%, pero claro, si te preguntan a ti como trabajador, pues probablemente digas que prefieres seguir en la situación en la que está. Lo digo porque siempre el grupo de gobierno, sobre todo el Partido Socialista, siempre se llena la boca con que los trabajadores de los centros turísticos siempre han estado luchando por la empresa pública, por sacarla adelante. Pues en este caso, a lo mejor el propio comité de empresas podía haberse puesto en la piel de los ciudadanos y de aquellos que pedían que el ERTE era una solución pues muy viable. ¿Por qué? Porque no ha tenido actividad, los centros turísticos no han tenido prácticamente actividad, algo que tuvieron en el mes de agosto, creo que recordar. En agosto donde algo tuvieron. Y el resto, nada más, el resto son pérdidas, tras pérdidas, tras pérdidas. De todas maneras, si me permite, hombre, yo creo, primero los ERTE nunca deben convertirse en ERE, porque si no, no tiene razón de ser acogerte a una herramienta como es el ERTE. De hecho es ilegal, Pedro. Que es ilegal. Es ilegal, por eso te sancionan y pierdes todas las ventajas que has conseguido acogiéndote a los ERTE si haces un ERE posterior a un ERTE. Así que, hombre, ni en los centros turísticos ni nadie debe hacer ese tipo de mecanismo. Y segundo, hombre, yo es que creo que después de haber conseguido ese milagro, para mí es un milagro, que los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo accedan a irse de vacaciones estos meses donde no va a haber prácticamente actividad, mérito del señor consejero delegado de los centros de arte, cultura y turismo. Hombre, ahora lo lógico es no irte a un ERTE, es aprovechar esta buena predisposición por parte de la plantilla, aprovechar estos 2 meses que salgan de vacaciones y esperar a que, como antes hablábamos precisamente de la vacuna, que se pueda recuperar un poco de temporada de verano y los centros de arte, cultura y turismo sigan siendo la referencia en la isla de Lanzarote. Pero ahora a ERTE, ¿para qué? Eso es darle más ventaja todavía a una situación negativa que ya se ha vivido ahí, ¿no? Sería empeorar la situación, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Pero cómo empeora? ¿Cómo empeora? Pues si ahora te estás de vacaciones, a los trabajadores, si no le das vacaciones ahora hay que dárselas en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Pero Pedro, si cogen ahora vacaciones... Pero en mes de marzo, ¿sabes que está perdido? Sí, claro, ¿y? Turísticamente. Si estoy hablando del verano, posterior al verano... Y entonces el mes de marzo se le va a perder todo. No se van a coger vacaciones de aquí a junio, ¿no? Estos meses, ¿no? No, creo que son 150 ahora y 150 el próximo mes. Por eso, y después ya intentar estar en la temporada de verano. Era la Semana Santa, era la esperanza. Pero Bueno, si la Semana Santa tampoco hay mucha esperanza. Pues ¿no? por eso digo. Yo lo que digo es que, porque parece que es una herramienta, al menos se traslada que es una herramienta regresiva a los ERTE. Y los ERTE es un mecanismo que se aplica a todas las empresas buenas y empresas malas, todas, porque es el mecanismo que tiene para poder no arruinarse. Por ejemplo, ¿qué es lo más parecido a los centros turísticos? Pues la Fundación César Manrique. La Fundación César Manrique lleva desde el mes de marzo, desde el 15 de marzo en ERTE, y ha sido muy inteligente. Oiga, porque ha conservado el beneficio que tenía, ha evitado descapitalizarse y se mantiene a tope para cuando esté el turismo a tope, pues otra vez Pero empezar... ahora, Jorge, ¿tú crees que ahora es razón de ser? Ahora, a fecha de hoy, ¿tú crees que no, cuando yo hemos lo que pasado creo que cuanto la más peor se tarde, situación? Claro, pues cuando cuanto se más pidió, se tarde es peor, pero cuando bueno. se pidió, evidentemente, yo creo que todos apostamos porque se acogieran a ERTE, Hombre, pero en este momento, yo creo que ahora que han aguantado la peor situación, ahora me imagino yo que tienen que ponerse... Pedro, es que la equivocación, la peor situación para las empresas es ahora, este año. Todavía las otras tenían, de hecho los centros turísticos, de hecho se han mantenido posiblemente porque tenían un superávit importante de años anteriores. Si no, es que era imposible mantener. Para las empresas sí, para los centros de arte, cultura y turismo este no es el peor momento. Yo creo que ahora ¿Por qué? tiene que Si ir está todo cerrado, mejorando. si no está yendo turistas, Pedro, si no hay turistas. Pero próximamente va a haber turismo. Próximamente espero. es dentro de 4 meses, Pedro. Bueno, pues y 2 meses van a coger vacaciones, Jorge.
No me plantee cada vez que digo una cosa, no me la arrebata, don Pedro, compañero. Yo respeto su opinión, pero creo pues que... no lo parece. Pero creo que... No, lo respeto, pero creo que no coincide con la opinión mayoritaria de los empresarios y de la isla, ¿no? Hombre, lo que es evidente lo que han hecho es poner a todo el mundo alerta. Lo que es evidente es que en los centros turísticos no va a haber ERTE ahora, eso está evidente. ¿Por qué? Porque sería reconocer... Pues eso es lo que estoy planteando, Ya, Valentín, pero ahora no. Pero no, ¿Para ahora, qué? no es que no lo vaya a ver, no porque sea o no conveniente, sino no va a verlo por una decisión política. Si no lo hicieron en marzo, que fue cuando empezó la pandemia, que tenían a los 300 trabajadores, se supone que remozando todos los centros turísticos, o sea, los camareros, todo Y en estaban ese momento remozando tenía los centros lógica. turísticos. Que uno se En ese preguntaba, momento tenía bonito, tiene que lógica. estar como una patena. Pues bueno, si no lo hicieron ahora no lo van a hacer, pero la cuestión es, yo coincido en este caso con Jorge, es decir, un ERTE lo puedes plantear y lo puedes quitar al mes siguiente cuando cambie cuando cambie la situación, circunstancia. pero te ahorra Y el 2 dinero o 3 millones de euros. Y el dinero que te ahorra no es el de una empresa privada, es el de todos los conejeros, Claro. con lo cual tiene sentido. Bueno, en cualquier caso, es un tema que yo creo que no va a cambiar, va a seguir así hasta que se tope con la realidad. Si en verano, que ya es lo que se están agarrando los centros turísticos y todo el sector empresarial, pues en el mes de julio, agosto, empieza a venir turistas, pues bueno, pues a lo mejor incluso tendrá unas pérdidas, pero podrán ser soportables. Yo lo que digo es que se ha tirado, entre comillas, lo de tirarse, porque podía haberlo pagado el Estado, ese dinero que se ha sacado de la caja pública de Lanzarote, ¿no? Y se podía haber sacado del Estado. Y si querían darle los 300 euros más que tenían que haberle dado por el tema de lo que, en fin, que pierde por estar en ERTE, pues se le daba, pero se perdía mucho menos dinero y era más viable la empresa. Pero en cualquier caso ya este tema me parece a mí que no va a cambiar mucho de aquí a marzo. Porque si usted suponga, don Pedro, que es la pregunta que se hace todo el mundo, suponga usted que también el verano, por lo que sea, no vienen turistas o vienen muy pocos turistas. ¿Qué aguantamos hasta...? Pues entonces no, claro que no, pero a ver, lo que no pueden mandar un mensaje esperanzador diciendo que vamos a intentar recuperar la temporada de verano y estar pensando en lo peor, ¿no? Pongamos en lo mejor. La temporada de verano no es hasta el mes de julio, ¿eh? Estamos todavía... Estamos hablando de junio a septiembre. Bueno, en junio va a ser muy complicado, pero bueno, en cualquier caso ya lo veremos. Voy a regresar, antes de irme a publicidad, a regresar al tema del altercado, incidente de la policía local con 3 ciudadanos. En este caso, las redes sociales, lo decía antes Valentín, pues son los que han salido, al menos las redes sociales, mayoritariamente, más de un 70%, al menos lo que yo veo en Lancelot Digital, el 70% son más favorables los comentarios a la actuación policial. Yo creo que también está motivado por lo que decía antes el que intervino, que en fin, hay una especie de sensación de que hay sensación de inseguridad en la isla y como que hay gente que puede hacer lo que le da la gana y no le pasa nada. Y entonces dice, oye, pues una vez que le pasa algo, encima nos metemos con la policía. Es decir, por una vez que actúan de manera contundente, pero es que se puede actuar de manera contundente, ser eficaz y no llegar a esos extremos. Que insisto, yo entiendo que ser policía en muchas ocasiones es muy complicado en ciertas situaciones. Y yo sinceramente creo, como la mayoría que conozco, son gente razonable, gente que en fin, que yo le pondría medalla muchas veces porque arriesgan su vida y tal. Me molesta en este caso tener que, desde mi punto de vista, creer que puede existir un exceso de policial a la hora de la detención. Por lo menos no se rigieron al protocolo que tiene marcado. Pero ¿qué opina la gente de Lanzarote? Hemos salido a la calle. Que le pegue a nadie no me gusta, pero ahora que los niños se están pasando con la pandemia que hay y ahí formándola, pues como que no está bien. Me imagino que la policía tendrá que aguantarse y atender lo mejor posible a los ciudadanos. No podrá entrar al trapo con lo que le hagan ellos. Supongo que le insultarían y lo pondrían fuera de lugar, claro. A lo mejor es que él no estaba solo, ¿no? El agente. No. Podía haberlo reducido de otra manera, ¿no? Pero también hay que ver las circunstancias. Ni por una parte ni por otra. Hombre, no tiene que levantarle la mano a nadie. Pero que los niños se están pasando, la juventud,
sí, que no me gusta lo que están haciendo. ¿Cómo están las cosas? Ir haciendo botellones y venga todos los días haciendo aquello y que ni con la policía ni sin policía ni nada, que ellos le dan lo mismo una cosa que la otra. Y después va a estar en los supermercados y vienen a como a estregarse en uno, que tiene uno que estar pendiente de ellos y jalar seguro de ellos. Bueno, es que hay dos cuestiones que yo creo que se mezclan y es lo que yo trataba antes de decir, ¿no? Una cosa es que haya esa sensación de medio hartazgo entre la población, no solo por los jóvenes, sino porque, en fin, situaciones de delincuencia, situaciones de inseguridad ciudadana, el ver muchas veces que hay gente que hace lo que le da la gana y no les pasa nada, pero eso no tiene que ver nada con lo que yo estoy discutiendo o yo poniendo sobre la mesa, Valentín, que es si esa detención se pudo hacer mejor o peor. Es que yo creo que entraríamos en un error si de esta actuación concreta, si de este vídeo que se ha viralizado, hacemos generalizaciones, claro, en un lado o en el otro. Claro. Es evidente, es decir, que en la policía puede haber gente que se extralimite, pues sí, como en un momento determinado. Igual que hay gente para todos lados, en todas las profesiones, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado, esta situación es una situación de mucho estrés, es decir, y estamos recriminándole a la policía que no se pongan denuncias, que efectivamente, como dicen los ciudadanos, que haya botellones y a lo mejor no pase. Y entonces hay pocos policías, pocos efectivos, la ciudadanía le está reclamando actuaciones para acabar con los para ponerle coto a los negacionistas, a los que hacen botellones y no mantienen digamos, las medidas contra el COVID, que provoca contagios e incluso muertes. Entonces, claro, están sometidos a una presión. Cuando están actuando bien, que es reduciendo a unos ciudadanos que se han dado a la fuga, que han hecho, etcétera, etcétera, lo que han hecho, resulta que se ven con la presión de, según el atestado, que encima les estaban insultando, que si maricona, no sé qué, pégame, que no sé cuánto. Pues claro, en esa situación, pues explotaron. ¿Por qué explotaron? Eso es una explosión, es como una reacción de estar como bajo una tensión enorme. Entonces, ¿es disculpable? No, porque son policías y tienen que saber actuar incluso en esas situaciones. Claro. Pero sí que es entendible. Yo lo digo, yo si hubiese sido policía, a lo mejor se hubiese escapado la mano seguro también en esa situación. Porque yo no quiero decir que todo lo contrario. Yo lo digo que hay que intentar, porque para eso son policías, que se pueda hacer una detención, una reducción donde se emplee mayor fuerza del que estaba empleando el contrario, porque esto es lo que es el sentido de la proporcionalidad, ¿no? Y ahí es donde quizás, para mí, en un momento determinado, como bien ha dicho para mí Valentín, pues por lo que sea, por la tensión acumulada, porque no esperaba que fuera tan fuerte el golpe que le iba a dar, pero se le fue la mano. En definitiva, lo cierto es que desde el punto de vista estético, sobre todo, no es lo que nadie le gustaría que quisiera un policía, ¿no? Más allá de que hay gente que le gustaría que castigaran y le dieran patadas a cualquier persona porque sea delincuente, ¿no? En este caso, o hayan cometido un delito. Bueno, hay gente que cree que hay que hacerlo, yo soy de los que creo que no, aunque en un momento determinado siempre puede uno, en fin, de alguna manera hacer algo que no quiere hacer, que es lo que yo creo que ha pasado a mí con esos policías. Jorge, con respecto a algunas de las declaraciones que se hicieron pues en la calle Opina, hombre, yo lo que creo que hay que tener en cuenta también que un policía no es Jesucristo, ¿eh? No hay que poner la otra mejilla porque dice que te pegan en una. Si te pegan, tú tienes que estar tranquilo. Es verdad que tienen que tener la técnica policial suficiente como para no emplear la proporción adecuada, pero también es entendible que debido al estrés y a toda la situación se le puede ir un poquito la mano cuando se ve que no es de forma malintencionada, sino es el fragor de la situación, ¿no? Efectivamente, y después, bueno, hay que saber, oye, estos policías por lo visto no tienen ningún expediente. No sé, Pedro, si tú sabes algo, pero... No, yo creo que no creo que no tienen ningún expediente, por lo tanto no son personas conflictivas en este sentido. De hecho, uno de ellos está más en el tema creo que pertenece a un sindicato y está más en labores sindicales que en otra cosa, por lo que me están comentando. Tampoco puedo meter la mano en el fuego por nadie, pero por lo que me dicen... Sí, uno de ellos es un enlace sindical. Sí, pero que son gente que no son nada conflictiva en el tema de sus actuaciones. Por lo tanto, eso para mí es una cosa a su favor, ¿no? En un momento determinado se le ha podido ir la situación y se le ha podido descontrolar. Ahora bien, yo sigo insistiendo en que ahora mismo el concejal de policía, Alfredo Mendoza, todavía no ha hablado, han pasado ya prácticamente 2 días, no hay ni una sola nota de prensa por parte del Ayuntamiento de Arrecife, y yo creo que si bien ayer estaba justificado, porque en fin, estaba en el fragor de ver qué es lo que había pasado y tal, ahora ya tendrían que haber intervenido. Al parecer,
La excusa que dan desde el gabinete de prensa es que están en diligencias judiciales y quieren que hasta que no termine las diligencias judiciales culminen ellos no, pues Jorge, no actuar perdona que te interrumpa, para no perjudicar a Jorge, ninguna. perdona que te interrumpa, pues las diligencias terminarán esta tarde, porque mañana entra Alfredo Mendoza en el PG Verde. Sí, no, mañana. ¿Terminarán hoy? Mañana sí el gabinete de prensa ha dicho que va a hablar para todos los medios, pero que hoy, a pesar de que nosotros desde ayer ya él había dicho que sí, pero después se le complicaron las cosas y no pudo, y hoy también nos habían dicho que sí, pero tampoco ha podido, yo lo que digo es que se echa de menos en un tema que ha tenido trascendencia fuera de las islas y que tiene, por lo menos como mínimo, es discutible la actuación de la policía, por lo menos, o la alcaldesa, y en este caso el jefe de la policía, yo creo que ya tenían que haber emitido algún tipo de informe, pero incluso para favorecer a los propios policías. ¿Estarán cocinando la nota? Yo, perdona, Pedro, yo lo que creo que también, a mí me parece bien que hay una nota de cara a los medios de comunicación, sobre todo porque hay un acontecimiento que es que este vídeo se ha viralizado y ya está en todos los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, pero que hay una nota de prensa que diga, por ejemplo, que efectivamente se ha abierto un expediente informativo, que esto está ya bajo instrucción judicial, van a declarar los 2 policías que intervinieron en este suceso y las 3 personas que fueron detenidas. Y además hay un atestado policial en el que los policías dicen determinadas cosas, entre otras, por ejemplo, que estaban ebrios. Pues bueno, habrá también la forma de comprobar que efectivamente superaban los índices de alcoholemia y todo esto. Pero incluso me preocupa que una intervención del responsable de la policía local, perdona Pedro, seguro que va a ser muy interesante, pero quiero decir que peque de corporativismo, que es lo que puede pasar en estos casos, es decir, que vaya a defender directamente a la policía, cuando lo que debería hacer es que esto vaya por los cauces adecuados. ¿Y por qué te tengo que perdonar yo? ¿Se puede saber? El expediente informativo, y 2, que la justicia también intervenga y vea que efectivamente si ha habido o no abuso policial, si no ha habido, si se interpreta la situación como dentro de los protocolos de actuación de la policía, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te va a decir el concejal de policía local? ¿Que la culpa es de los policías locales? Pues Valentín, lo mismo que está pidiendo Jorge que interviniera hoy, lo mismo que iba a decir mañana, supongo que será lo que va a decir hoy. Que a mí que intervenga ahora incluso la alcaldesa, tampoco me interesa mucho. A mí me gustaría saber cómo termina el expediente informativo y qué dice la justicia al respecto de este caso, bueno, más que el punto de vista político, ¿sabes? Bueno, entonces juguemos a futurólogos. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a publicidad 2 minutos y vamos a entrar, en este caso vamos a hablar un poco también de economía y de cuáles son, en este caso, el indicador de confianza empresarial que hay en Canarias sobre el futuro, en este caso, el futuro económico. Bueno, si preocupa la situación sanitaria, también preocupa mucho en las islas y en toda España la cuestión económica. Vamos a hablar en este caso con la directora general de la Cámara de Comercio de Tenerife, Lola Pérez. Buenas tardes, Lola, ¿cómo estamos? Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Lola, te hemos llamado porque sé que la Cámara de Comercio de Tenerife ha hecho una presentación, un estudio económico del comercio en esa isla, sobre el último cuatrimestre. Creo que ha sido un balance bastante negativo, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado fue un año que podíamos catalogar como negro para el sector comercial, donde de promedio las ventas cayeron un 15%, muy por encima de la caída media que se produjo en el conjunto de España, que fue del 6,8%, y eso afectó pues al empleo del sector, con pérdidas también muy importantes en las afiliaciones. Más de 11.000 empleos se perdieron en un solo año y bueno, se lo ha notado de manera significativa. Uno de los sectores, junto con la hostelería, que sustentan los pilares de nuestra economía, ¿no? Creo que ustedes un poco creen que una de las soluciones son las ayudas en estos momentos, si no va a desaparecer todavía muchas más empresas de las que han desaparecido a lo largo de esta pandemia.
Sí, efectivamente. En estos momentos estamos en situaciones límite. Las empresas han ido aguantando con unas medidas paliativas que inicialmente se arbitraron como, bueno, y que siguen vigentes, como son los ERTEs y los ICO, pero no son suficientes, ¿no? Por un lado, porque el endeudamiento no puede ser la única solución. Ya la cantidad de meses sin poder recibir ingresos que permitan mantener esos costes fijos que tienen nuestras empresas, y muchas de ellas que incluso no han podido tener la oportunidad de abrir, ¿no? Si nos estamos refiriendo al comercio, todo lo que está situado en las zonas turísticas, pues muchos de ellos no han podido abrir sus puertas o sus persianas desde el mes de marzo. Por lo tanto, eso supone que estén en momentos de límite y que les obliga a tener esas ayudas directas, que lo que nosotros pedimos es que se arbitren lo antes posible con carácter de urgencia, porque eso les va a permitir mantenerse, y lo que tenemos que trabajar a toda costa es evitar el cierre de empresas. Si ya con toda la destrucción que se ha producido, si seguimos con esta sangría, pues la recuperación va a ser mucho más lenta y va a dejar incluso efectos de deterioro estructurales en nuestra economía. Por lo tanto, el principal objetivo primero es el sanitario, por supuesto. Sí. Tenemos que controlar la pandemia, prevenir siempre para evitar la expansión de los contagios y vacunar a la mayor velocidad posible. Y mientras tanto, para salvar a nuestras empresas y para salvar a nuestro empleo, habrá que trabajar en esas ayudas directas que ya están haciendo otros países, que España yo creo que está tardando en arbitrar, y que desde el ámbito canario sé que se están trabajando en ello, y hay que ponerlas en marcha cuanto antes para evitar el cierre de nuestras empresas, de nuestras pequeñitas y medianas empresas, ¿no? Y Lola, ¿es suficiente ese plan de rescate que ha hecho el gobierno de Canarias, que ha presentado el gobierno de Canarias, o crees que no va a ser suficiente para resolver los problemas del comercio, por ejemplo? Bueno, todavía no conocemos exactamente lo que sería, porque yo diferenciaría dos tipos de medidas. Hay un plan de reactivación que ha trabajado el Gobierno de Canarias con todos los agentes económicos, donde haya un escenario presupuestario a varios ejercicios, y bueno, yo quizás lo que hay que intentar es diferenciar esas medidas de cambio, ¿no?, de reestructuración, que además van a venir también impulsadas en base a los proyectos que presentemos y a la capacidad que tengamos de captar esos fondos europeos, orientados a la reconstrucción, a impulsar la economía una vez que salgamos de esta situación. Pero ahora mismo estamos en un estado de supervivencia, y por lo tanto hay que buscar esas fórmulas, esos medios económicos necesarios para ayudar a las empresas. Sé que están trabajando en unas bases de apoyo a las pymes, sobre todo al sector de hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, también a los gimnasios, áreas recreativas. Yo entiendo que incluirán al sector comercial, y bueno, lo importante es que lleguen, ¿no?, que estas empresas lleguen, que a veces las subvenciones tienen la dificultad de que, según la norma básica, pues las empresas tienen que estar al corriente de sus obligaciones, y muchas de ellas, por las circunstancias actuales, pues tienen algún tipo de endeudamiento que les impide acceder a esas ayudas. Por eso también animo a las empresas a pedir aplazamientos de pago, para tener eso acordado con las distintas administraciones y no perder la posibilidad de la ayuda. Esto es una opción, pero también la idea de trabajar en ayudas directas de aplicación inmediata, como puede ser a través de bonificaciones o exenciones impositivas, ¿no? Ayer ya hablaba Christine Lagarde, ¿no?, el campo que tiene el ámbito fiscal para poder apoyar directamente a las empresas, aunque sea de forma transitoria, si fuéramos capaces, pues, de eliminar tasas de basura, reducir impuestos de bienes inmuebles, o incluso aplicar algunas bonificaciones e impuestos en el ámbito competencial de cada administración, pues le llegaría directamente a las empresas, aminoraría sus costes, y por lo tanto les permitiría con mayor facilidad sobrevivir estos meses todavía hasta que volvamos a una cierta normalidad, ¿no? Precisamente la presidenta de la Cámara de Comercio de Tenerife creo que ha solicitado incluso que se desaparezca temporalmente el IJIC para que beneficiara al consumo. ¿Eso es así? Bueno, desaparecer no creo que podamos, ¿no? Pero sí es verdad que sí es importante que se produzcan bonificaciones. Quizás
para trabajar también desde el lado de la demanda, ¿no? Estamos arbitrando medidas de oferta que intenten mantener a las empresas, pero también hemos de pensar en esos meses de recuperación. Tenemos que arbitrar medidas de impulso a la recuperación económica para que esta sea lo más rápida posible, y en ese sentido el estímulo al consumo pues se puede propiciar a través de reducciones impositivas, ¿no? Lo que a priori puede parecer un menor gasto de las administraciones, si permite acelerar o estimular el consumo, puede generar efectos multiplicadores y por lo tanto una mayor recaudación. Lo han pedido el sector de los hoteles, del sector turístico, aunque sea de forma transitoria, reducir el IGIC del 7 al 5%, y yo creo que medidas de este tipo se pueden trabajar, ¿no? También la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife hablaba también de equiparar condiciones, ¿no? Sabemos que el sector comercial va a acelerar todo ese reto que tenía o que tiene por delante en cuanto a digitalización, en cuanto a nuevos formatos de venta, y bueno, eso puede ser una oportunidad, pero el sector lo quiere hacer con igualdad de condiciones. Lo que no tiene mucho sentido es que una empresa, una gran plataforma comercial que trae un producto a producto, ¿no? Con un importe inferior a menos de 150 euros esté exento de un IGIC, y que un empresario que tiene su local abierto, que tiene sus costes fijos, su personal, sus necesidades de estocaje, y que se ve obligado a traer un volumen de mercancía agrupado en un contenedor, pues no tenga esa bonificación y no tenga esa igualdad de condiciones, porque al final pues entendemos que se trata de una competencia desleal que va en contra de nuestro comercio local, de nuestro comercio de cercanía, que es el que tenemos que mantener, ¿no? Valentín Ollanet quería hacerle una pregunta sí, a Lola. señora Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Los datos dicen que son 4.000 las empresas que cerraron, que echaron el cierre el año pasado, en el 2020, por el COVID, por la pandemia. Algunos datos son, por ejemplo, los tengo aquí delante, 1.000 restaurantes, por ejemplo, entre esas 4.000 empresas, 1.000 restaurantes a nivel de Canarias, 666 comercios, es decir, son algunos y muchos autónomos. Evidentemente, las ayudas han llegado tarde, ¿no? Súper tarde. Mi pregunta es, ¿se podrá recuperar este tejido empresarial? ¿Habrá nuevos emprendedores? Porque esta situación, la verdad, es que es muy, muy lamentable. Yo creo que la Administración ha actuado muy, muy tarde a la hora de prever que esto iba a pasar, ¿no? Sí, lo que yo creo que nadie preveía era la duración de esta crisis sanitaria, que aún tiene recorrido, ¿no? Porque estamos siendo conscientes de que todavía quedan meses muy duros, ¿no? Yo creo que se arbitraron esas medidas iniciales de los ERTEs y los ICO, pero confiando en que en una serie de meses se iba a poder recuperar una cierta normalidad y que íbamos a tener pues algo de movilidad y por lo tanto algo de actividad turística, y no se iba a producir el deterioro tan grande que se ha producido del tejido productivo. Como bien comenta, ha sido una destrucción masiva de empresas. Estás haciendo referencia a la caída de empresas inscritas a la Seguridad Social, pero aparte de eso hay muchas empresas, que son la gran mayoría, que no tienen trabajadores a su cargo y por lo tanto no están dadas de alta como tal en la Seguridad Social, que también se han visto abocadas al cierre, ¿no? Llegan tarde, bueno, pues probablemente podríamos haber anticipado este tipo de medidas, pero desde luego ya en este arranque del 2021 sí que se tienen que adoptar con carácter inmediato, porque si no la sangría se va a acelerar. Piensa que el comercio, bueno, ha estado aguantando hasta la campaña de Navidad, a ver qué resultados tenía, cómo le iba a venir, pero las previsiones que tiene para este arranque del 2021 son bastante negativas, porque no ve movimiento, porque el sector turístico no acaba de llegar, hay una caída brutal de la demanda de los turistas, de ese gasto de turístico, y por lo tanto hay que arbitrarlas con carácter inmediato. Y también para la hostelería, un sector turístico que va a perder la campaña de invierno y que no podemos estar siempre intentando actuar sobre la marcha. Yo creo que hay que prevenir, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, para tener capacidad de reacción a medida, en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿no? Pedro Martín, ¿quería hacer una pregunta, Pedro? Sí, claro, si no, no soy yo. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantada. A mí me gustaría saber la opinión, desde alguien de Tenerife, de la falta de ayuda de las instituciones locales, porque aquí en Lanzarote, por ejemplo, el Cabildo va a activarlas ahora. El año pasado no activó ninguna ayuda. Los ayuntamientos, salvo uno,
el resto no han echado una mano pues a los pequeños, medianos empresas, autónomos o incluso a las grandes empresas se pueden buscar la fórmula. Ustedes ahí, por lo menos para baremarlo, ustedes ahí en Tenerife y en el resto a lo mejor de la provincia si lo conoce, ¿han habido ayudas por parte de este tipo de instituciones que por ejemplo aquí echamos mucho en falta? Sí, bueno, medidas ha habido en todo, desde el punto de vista del apoyo a las pymes. El Cabildo de Tenerife sacó unas ayudas a autónomos y pymes en su momento que va a volver a sacar en este ejercicio. También las he escuchado de otros cabildos, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de La Palma. Todos ellos han intentado arbitrar medidas para apoyar a las empresas. Algunos ayuntamientos, como es el caso de Santa Cruz, pues ha hecho bonificaciones al impuesto de bienes inmuebles, ha propiciado que se puedan instalar o aperturar terrazas en lugares que no estaban adecuados para ellos sin coste para el sector de la hostelería. Yo creo que todas las administraciones en su conjunto, unas más o unas menos, es verdad, pues han intentado apoyar al tejido productivo, pero creo que han de redoblar los esfuerzos y sobre todo, como comentaba antes, en esas líneas directas, que no les suponga una solicitud, sino que de por sí pues ya se hagan, ¿no? Tomen en conciencia lo mal que lo está experimentando el sector y apliquen bonificaciones directas que le lleguen sin ningún tipo de trámites a las empresas. Eso sería lo ideal, por lo menos con carácter transitorio. Y luego yo he hecho en falta quizás porque es una mayor coordinación. Son muchas administraciones desde el ámbito regional, desde el ámbito insular y desde el ámbito local. El otro día hacía el presidente del gobierno una reunión para intentar coordinar estas ayudas y reforzar la dotación económica con el apoyo de los cabildos. Yo creo que eso hace falta porque deberíamos ir de todos a uno, sumando esos recursos públicos y esa disponibilidad de crédito, pero con un objetivo que fuera común y que evitara confusión, que el empresario tuviera dudas hacia dónde dirigirse, qué ayudas salen en cada momento. Yo creo que hay que sumar recursos y coordinar las medidas para que sean fáciles de pedir y para que puedan estar el mayor tiempo posible abiertas y además con la mayor dotación para poder acceder a todas las empresas independientemente de su lugar de ubicación, ¿no? Valentín, la última pregunta. Sí, una cortita, señora Pérez. Vamos a ver, hay sectores empresariales como por ejemplo el de la hostelería, los gimnasios, la propia cultura, que se sienten chivos expiatorios de las medidas para sobre todo horarias a la hora de los cierres, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que efectivamente se han tomado malas decisiones en relación con estos sectores, por ejemplo, que son los que más están sufriendo y más se están quejando de las restricciones? Bueno, sufriendo lo están sufriendo todos. Claro. Sufriendo lo están sufriendo. Otra cosa es que estos sectores a lo mejor podían, dada la situación, poder sobrevivir, pero a ver lo que opina Lola. Bueno, yo creo que aquí tiene que prevalecer el criterio sanitario, ¿no? Nosotros, siempre lo más importante es controlar esa pandemia, apelar a la responsabilidad individual, que eso es fundamental, y desde luego confiar en el criterio sanitario a la hora de adoptar restricciones y medidas de confinamiento o de restricciones de movilidad, ¿no? Yo entiendo que ese es el criterio que tiene que prevalecer y desde luego desde la experiencia pues saber que hay que prevenir y eso nos evitará acelerar contagios y vernos en situaciones no deseadas. Yo creo que a lo largo de toda esta pandemia hemos tenido nuestros picos y nuestros valles y hemos visto que desde el momento que nos relajamos, apelo al relajamiento individual, pero luego también como sociedad enseguida hemos tenido incrementos de contagios y situaciones no deseadas. Yo creo que eso puede ser una lección para saber cómo debemos proceder y actuar y evitar que nos veamos en nuevos confinamientos con por lo menos mantener esa normalidad, ya que no nos llegan los turistas, pero sí que por lo menos la normal actividad que podamos llevar a cabo los propios residentes, que no se vea quebrada y que permita mantener una mínima actividad en nuestras empresas, aquellas que pueden estar abiertas, ¿no? Ya para terminar, porque creo que ustedes también han presentado un estudio que han realizado junto con el ISTAC, en este caso sobre el indicador de confianza empresarial en Canarias. Y bueno, la confianza empresarial mejora, dice que levemente, es decir, que las empresas, para que lo entendamos todo de Canarias, creen que los próximos 3 meses podíamos, en fin, hay mayor confianza de que van a mejorar sus negocios.
Yo es que me quedo asombrado, pero hay un 0,9% en este caso, ¿no?, del primer trimestre. Sí, pero bueno, es confuso, es más un efecto estadístico que un efecto real, ¿no? Como bien comenta, sorprende y llama la atención el dato, ¿no? Que con la situación que nos está cayendo, que mejore la confianza. ¿Qué sucede? Que nos estamos comparando con trimestres catastróficos. El segundo trimestre del año la confianza cayó un 30%, ¿no? Y bueno, desde el momento que se ha ido abriendo algún tipo de actividad, aquel trimestre coincidió con el cierre total y solamente el mantenimiento de aquellas actividades esenciales. En la medida que algunas actividades, pues gran parte de ellas han podido ir abriendo sus puertas, pues bueno, ha ido mejorando ese indicador cualitativo en cuanto a unas expectativas de que van a tener algo más de actividad. Sin embargo, sí que se produce, a pesar de este crecimiento, un deterioro, porque por ejemplo en el cuarto trimestre del año, en la encuesta que se hacía en el mes de octubre, que venía un poco a ser la media de lo que podían ser los resultados de las empresas en el verano, donde hubo un cierto movimiento por el turismo local, pues hubo un turismo entre islas que permitió una cierta actividad, y esas expectativas que había para la campaña de Navidad, donde se preveía una mejora de las ventas con respecto al verano, ahí la confianza llegó a crecer un 8%. Por lo tanto, un crecimiento del 0,9 lo que nos dice que, aunque está en ese dato que parece positivo, es que realmente hay un deterioro de la confianza con respecto del trimestre anterior, y además donde las expectativas, cuando vemos los porcentajes de respuesta de cara a este primer trimestre del año, 6 de cada 10 empresarios nos comenta, independientemente del sector al que pertenezca, que va a empeorar su actividad, y por ejemplo más de 8 de cada 10 del sector de la hostelería también prevé que va a empeorar su actividad, dado que bueno, seguimos en ese cero turístico y no se ha podido trabajar en la temporada alta de invierno. Por lo tanto, bueno, el dato quizás es confuso porque no refleja realmente ese crecimiento, lo que se está sintiendo, ¿no? Que es un pesimismo muy, muy alto, una gran incertidumbre en la que se ve envuelto todo el tejido productivo. Y luego sí me gustaría destacar, tanto en el dato del comercio como en el dato del indicador de confianza, como Canarias, junto con la región Balear, son los territorios que más castigados están por esta crisis del COVID-19, ¿no? Las limitaciones de movilidad, esa alta dependencia del sector servicios se nota de forma contundente en los resultados, y por lo tanto yo creo que ahí sí es verdad que el Estado tendría que tener un compromiso especial con los territorios archipelágicos, porque nuestra situación se agudiza mucho más. Esa lejanía y esas dificultades para la movilidad hacen que nuestros impactos económicos y sobre el empleo sean mucho más profundos que en otras regiones, algo más diversificadas, donde pueden moverse por carretera y donde no están tan dependientes del sector servicios como nosotros, ¿no? Pues Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Tenerife, muchas gracias, y esperemos que dentro de 3 meses haya otro estudio donde de verdad empiece a mejorar la confianza empresarial, porque ahí nos va la vida a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, como yo creo que es un análisis, efectivamente, porque ese estudio de indicador de confianza, Pedro, habla que en Canarias tan solo un 5% de las empresas confía en mejorar su negocio en el primer trimestre del año que está corriendo, es decir, del año 2021. Más o menos es la confianza que tú tienes, Pedro. Hombre, es que sería de género tonto o ser un poco inocente pensar que la economía va a mejorar en estos 3 meses, porque ya vamos terminando casi el segundo mes, estamos sumidos en medio de la pandemia. Aquí en Lanzarote estamos en el peor momento de la pandemia como para tener esperanza, y nosotros pertenecemos a Canarias, ¿no? Así que tener esperanza en una mejora económica y comercial en estos primeros 3 meses es ser un poco inocente, ¿no? Bueno, hombre, ¿tú querías decir algo? Si tienes un laboratorio que tenga vacunas, lógicamente tu índice de confianza va a ser elevadísimo. O si vendes mamparas de metaquilato también, por ejemplo, puedes tener confianza. Pero el resto, es decir, el turismo está en una situación absoluta de incertidumbre. Depende de que se abra el espacio aéreo, de que haya vacunas. El problema es que ya llevamos arrastrando, el problema es que se viene arrastrando una situación catastrófica desde hace meses. Y es que, por eso digo que este año, y es lo que te dicen los empresarios, todavía va a ser peor. Peor. De todas maneras, Jorge, ya no es que haya falta, Pedro, de que la gente no tenga tu dinero en tu empresa o no tenga liquidez.
el problema es de solvencia ya, que las empresas ya no son solventes y van a tener que desaparecer. Eso es más que evidente, estamos hablando de las estadísticas que son muy frías, pero yo me quiero quedar con lo que nos decía, es que cada vez que interviene alguien de fuera de Lanzarote, con las honrosas excepciones que hay en Lanzarote, cuando recuerdan que todos los cabildos de Canarias han activado ayudas, cuando muchos ayuntamientos han activado ayudas, cuando nos tomaron el pelo aquí a nosotros, diciendo que es que no se podía, o incluso algunos ayuntamientos han dicho que legalmente no pueden, cuando estamos viendo otro ejemplo, hasta en Lanzarote, yo creo que se les está cayendo bastante la careta, se les está cayendo, y debería caérseles un poquito la cara de vergüenza, ver cómo se han implicado otros y ver la poca implicación que ha habido en un cabildo, que se les llena la boca hablando de que tienen millones por castigo, o otros ayuntamientos que por falta de actividad pues tampoco se han implicado, aunque parece, y debido a la situación, que este año sí van a haber ayudas, no solo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé o estas que ha prometido el Cabildo, sino por muchas instituciones locales, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si es verdad. En cualquier caso, la cosa está muy complicada y es verdad que las ayudas del Cabildo o de los ayuntamientos, si hubieran llegado a tiempo, a lo mejor podía evitar que alguna que otra empresa pudiera morir en el intento. No morir en el intento de sobrevivir, pero lo cierto es que tampoco nos vamos a engañar, no hay suficiente volumen económico en las instituciones locales para poder soportar las necesidades reales que tienen las empresas hoy mismo en Lanzarote y en Canarias. Jorge, en general. Perdona, pero es que algunas veces hasta que te escuchen, es importante, hasta que te escuchen, hasta que te abran una puerta, hasta el sentir atendido, después ya no te arreglarán nada, pero solo ese tipo de gestos muchas veces es importante, aunque después ya no te arreglen nada. Sí, aunque sea un gesto de cara a la galería, pero que por lo menos es un gesto. Bueno, vamos a irnos ya, simplemente decir una buena noticia entre tantas malas, y es que por lo visto hay 100.000 euros, Pedro, para remodelar la famosa plaza del almacén, que ha conseguido en este caso el concejal de Nueva Canaria en Arrecife, Armando Santana. Bueno, es buena noticia, yo creo que de todas maneras ya se conocía, ¿no?, que estaba este proyecto en la plaza del almacén. Creo que es una zona que estamos viendo la infografía, no sobre todo de sombra, aunque ahí parece mucho más espectacular, ¿no? Pero está bien, porque la verdad es que es una zona que necesita bastante dinamización. A quien le va a venir perfecto, evidentemente, a algún restaurador de la zona, muy pocos que hay por ahí, o cafeterías, y sobre todo los centros de arte, cultura y turismo, en ese almacén que tanto me gusta a mí y sobre todo a ti. A mí siempre me ha gustado el almacén. Pues, don Pedro, ¿tú quieres decir algo con respecto a eso o alguna otra cosa? Están los datos ya. ¿Ya lo tienes? ¿La última hora del número de contagios? Sí, a nivel de Canarias son 174. 174, menos de 200. Hay una bajada, y en Lanzarote 28 nuevos casos, o sea, bueno, una bajada. Hay otra bajada importante. Importante. Gran Canaria 90 nuevos casos, Tenerife otros 51, en total, como digo, 174, pero en el caso de Lanzarote 28 nuevos positivos, que teniendo en cuenta los 67 de ayer, pues una muy buena cifra, y esperamos que no siga. ¿Las altas? ¿Se sabe las altas? Estoy mirándolo, Pedro. Bueno, pero en cualquier caso es un dato interesante. Si mañana también se mantiene a la baja, porque creo que tiene que mantenerse como mínimo 4 o 5 días consecutivos la baja, para que el gobierno entienda que sí hay un control, en este caso a la baja, de los contagios. ¿Tiene ese dato? No, el del alta no aparece porque lo tengo a nivel... En cualquier caso, estamos en unos 800 casos ahora mismo en Lanzarote activos, es decir, 800 casos. Cuando llegamos a 1.200 quiere decir que en general lo hemos bajado 400 en escasamente 2 semanas, ¿no, Pedro? Sí, no, 200 no, incluso más, ¿no? 400, llegamos a estar 400. En 1.100, casi 1.200, vamos por unos 800 sin conocer todavía las posibles altas que se hayan producido en Lanzarote. Se ha bajado en cerca de 400 personas afectadas, ¿no? Quería decir 400. Pues Pedro, oye, un abrazo. Oye, yo voy a rebautizar la habitación, la habitación del aburrimiento. Es la habitación del castigo. Quita. Esto es insoportable. Yo por eso quiero que, a ver si viene ya la fase 3, para poder meter dentro del estudio a 3 personas, que es lo lógico. Pero como no está ni claro, nadie nos dice si podemos o no podemos. Nosotros, por precaución, hemos tomado la decisión de poner solamente en el set principal a 2 personas,
y la otra, pues, no en este caso castigarla, pero sí enviarla Jorge, a la habitación anti-COVID. 74 altas en el día de hoy, estamos por 750 casos aproximadamente en Lanzarote hoy, ¿eh? Bueno, pues, hombre, es un dato muy bueno. Ajá. Si se mantiene también mañana miércoles, por eso digo, el jueves, para que llegue el jueves, aunque el dato más importante, como decimos antes, es el tema de la UCI, la ocupación de la UCI, etcétera, ¿no? Pero, bueno, veremos de aquí yo al jueves. lo que creo que se podría hacer una alerta 4, si se quiere mantener por aquello de no relajarse, pero por lo que me dicen los médicos, hay ciertas cosas que se podrían dejar, el deporte, hay cosas que se podrían, porque el deporte al aire libre, es que no tiene por qué ir la actividad cultural, no ha habido ni un solo caso de contagio. En fin, yo creo que podía ser más quirúrgica. ¿Sabes qué pasa? La medida. ¿Sabes qué pasa? Que a todos los efectos, si reduces las restricciones, la gente piensa que estamos mucho mejor y hay un sentimiento colectivo. ¿Y qué pasa? Que tenemos al martes 16 los carnavales. Carnavales. Y Jorge, te digo una cosa, estuve buscando una cosa y estuve en un par de chinos de aquí de Lanzarote, en Valle, de Arrecife, y están, pero mira, tienen, pero vamos, la nave completa solo de disfraces. Pedro, o sea, que no imagínate. porque tiene el mismo traje del año pasado. No, porque ya no tengo talla, Valentín, muchas gracias. Venga, gracias, Harry. Bueno, nosotros regresamos mañana con más noticias. Buenas tardes.